Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Voz Puente Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia en el día de hoy de Eduardo Villegas en su segmento Para Vivir. Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida, ¿cómo está? Bienvenido. Hola Jorge, ¿cómo estás? Encantado de estar por acá nuevamente. Este domingo pasado, por cosas de la vida, salí a caminar y no sé por qué razón empecé a meditar en todas las cosas que durante los últimos años me asustaron, me preocuparon. Cuando mi hija se fue a la universidad, yo estaba pendiente de que, caramba, va a estar allá sola, etcétera. Ya está en su último año. La pandemia enfermó, incluyéndome a mí, a varios miembros de mi familia. Tuvimos un potencial cáncer que al final, gracias a Dios, terminó siendo ¿cómo se dice? No, no maligno, ¿verdad? Una amenaza de escasez de todos los productos en Estados Unidos. Se han estado hablando durante meses que no iba a haber nada y aquí estamos. Tuvimos un pago inesperado de impuestos que nos asustaba mucho por un malentendido y tampoco ocurrió nada. Entonces, lo que llama la atención es que hay cosas que me robaron el sueño, ¿verdad? Y sin embargo, literalmente ninguna de ellas ocurrió. Y sé que hay muchas otras de las que no me he percatado. Estoy plenamente convencido de que Dios intervino, que escuchó nuestra oración y cambió las circunstancias. Y creo que nos estresamos cuando vemos una gran amenaza, pero Dios interviene y la paz vuelve. Yo soy Eduardo Villegas y este es tu programa Para Vivir por la emisora Busco en Ti y el tema de hoy se titula Pero Dios. La Biblia resalta muchos casos donde personas están confrontando circunstancias muy difíciles y justo en el momento en que el tiempo se agotó, cuando el mar no se abre, ¿verdad? Cuando falta, eh, la situación es crítica, alguien va a morir o alguien ya murió incluso, pero Dios actúa, nunca llega temprano, pero tampoco llega tarde y resuelve la situación de una manera mejor de lo que lo pidieron, de la oración que las personas pidieron o imaginaron. En alguno de estos casos, la Biblia usa la frase que me encanta, pero Dios. Y yo creo que no hay nada mejor que un pero de Dios. Cuando Jesús le dice a Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como el trigo, pero yo he rogado por ti. Yo soy Dios, ¿verdad? Pero yo he rogado. Los peros de Dios. De eso quiero hablarte hoy, de los peros de Dios. Y voy a comentarte varios casos, porque yo creo que hay un pero para defendernos. Cuando estamos en amenaza, tenemos una amenaza, pero Dios interviene y nos defiende. A veces estamos en situaciones tristes, difíciles, un duelo, pero Dios interviene y nos consuela con su misericordia. Y otras veces vemos que tenemos desesperanza, pero Dios nos da una promesa y esa promesa siempre se cumple. Yo quiero hacer un programa diferente. Yo quiero hablarte de diferentes historias en la Biblia donde literalmente aparece ese texto, pero Dios, para que lo incorpores. Quisiera invitarte a que incorpores esa frase en tu corazón, ¿verdad? Tengo esta dificultad, pero Dios está conmigo. Sí, muchos son los enemigos que me rodean, pero Jesús, Dios conmigo, mayor que todos mis enemigos. Sí, hay dificultades sociales, dificultades macroeconómicas y económicas en el país y el trabajo, pero Dios es mi pastor, ¿verdad? Sí, hay una enfermedad fuerte, pero Dios es mi sanador, por sus llagas fuimos curados. Bueno, hay dificultades con mis hijos, pero Dios vino a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Sí, pero tengo algunas adicciones, sí, pero Dios es mi libertador, ¿verdad? Pero Dios. Y quiero empezar con la más antigua de todas, Génesis 21. Abraham va a mudarse a una ciudad, todavía no tiene a Isaac, todavía no es padre, y la mujer, interesantemente, que ya estaba bastante mayor, pero aparentemente era muy atractiva, Sara, su esposa. Y él llega a la ciudad y dice, bueno, cuando vean a mi mujer tan bella, que además era su medio hermana, era hija de su papá, pero no de su mamá. En aquellos tiempos ocurría mucho eso, porque había menos población. Y él dice, el rey va a desear a mi esposa. Y si ven que yo estoy casado conmigo, es posible que alguien me mate para tomar a mi esposa. Entonces él, cosa rara de un hombre lleno de fe, pero eso se le asustó. Y él le dice a la gente, cuando lo presenta al rey, dice, esta es mi hermana. Entonces el rey la vio bella y como el rey era muy poderoso, la invitó a su palacio. Obviamente su plan era tomarla por mujer, pero dentro de unos días la van arreglando, etc. Y entonces dice en Génesis 21,
cuenta la historia, así dice: de allí partió Abraham a la tierra del Negev o Negev y acampó entre Kadesh y Shur y habitó como forastero en Gerar. Este es el pueblo, ¿verdad? Y dijo Abraham de Sara, su mujer, se le dijo a la gente: ella es mi hermana. No le dijo: es mi esposa. Y Abimelech, rey de Gerar, el rey, envió y tomó a Sara. No fue que la tomó íntimamente, sino que la llevó a su palacio. Dice: pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? En otras palabras, Dios se le presentó en sueños a Abimelech y Abimelech dijo: ¿qué es esto? Pero yo no sabía que esta mujer estaba casada. Y el siguiente día fue y la devuelve a Abraham, se enoja con Abraham, le dice: ¿por qué no me dijiste que esta era tu esposa? Y Abraham le dice: bueno, es que también es mi medio hermana y tuve miedo. Y dice: ¿cómo me haces esto? Y incluso le dio dinero para resarcirla de cualquier, ¿verdad? Cualquier malentendido que pudiera haber. Entonces es interesante. Eh, a pesar de que Abraham, el padre de la fe, actuó con miedo, Dios interviene. Ella obviamente iba a ser la madre de Isaac, no puede estar con otros hombres, no puede tener hijos de otros hombres, la promesa venía por él. Y entonces, pero Dios interviene y cumple su promesa, salió en defensa de la mujer, ¿verdad? Aunque Abraham lo vio de manera humana, Dios intervino. Ese es el primer pero Dios que te quiero hablar. Hay muchos, no te puedo hablar de todos ellos. Otros dicen más Dios, ¿verdad? Que no es exactamente lo mismo, dependiendo de la versión. Yo estoy trabajando mayormente con la Reina Valera, la traducción de la Biblia. Pero bueno, veamos otro. Jacob. Jacob era ahora sí el nieto de Abraham, ¿verdad? Estaba el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Jacob había prosperado, pero Jacob había trabajado con su suegro Labán por muchos años. Y una vez se tiene una crisis, se separan los dos, está en Génesis 31, y Labán viene a buscarlo todo enojado. Es una larga historia que los detalles no son tan importantes. El punto es que Jacob ha entregado mucho esfuerzo, ha bendecido, ha sido un instrumento poderoso para bendecir a Labán, pero Labán no apreciaba eso. En Génesis 31-38 está Jacob hablándole a Labán enojado, diciéndole: estos 20 años he estado contigo. Tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas. O sea, yo nunca tomé nada de tu rebaño. Fui súper íntegro contigo. Nunca te traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño. O sea, cuando un lobo, un león venía y se llevaba una de las ovejas, él la reponía. No era que él decía: bueno, mira, esto ocurrió, no me di cuenta. No, yo soy responsable. Si falta una oveja, yo te la pago. Fue así de íntegro. Luego dice: lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. O sea, tú no tenías misericordia conmigo. De día, acuérdense que es un lugar desértico, ¿verdad? Israel, me consumía el calor, y de noche la helada. O sea, vivía, pasado mucho trabajo Jacob, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años de esos te serví por tus dos hijas. Acuérdense que él se enamoró de Rebeca, y le pide a Rebeca, y Labán, que era hermano, bien tacaño, bien avaro, le dice: ¿sabes qué? Trabajas 7 años para mí y te puedes casar con mi hija. O sea, básicamente un alquiler, pues. Y el hombre trabajó 7 años con él, y llega la noche de boda, finalmente va a estar con la amada de su alma, y esas mujeres se casaban con la cara tapada, ¿verdad? Todo el proceso era con la cara tapada, se tomaban los tragos, la mujer se mantenía misteriosa, luego van a la alcoba, el hombre que estaba esperando los 7 años no está muy pendiente de la cara de la mujer, sino que sencillamente tienen sexo, y luego cuando se despierta en la mañana, no es Rebeca, es la hermana mayor, Lea. Entonces le dice: momentito, ¿qué es esto? Me cambiaste a la mujer, güey. Y le dice: no, pero espérate, es que en esta familia primero se casa la mayor y después viene la menor. Si quieres a Rebeca, que es la que tú quieres, tienes que trabajar otros 7 años para mí. Y él siguió, y él lo hizo. Por eso acá dice: he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado. Después le dijo: ¿quieres que el ganado sea tuyo? Bueno, trabajando, todo es trabajando. Era un fiel servidor de Labán. Y dice: y has cambiado mi salario 10 veces. Yo asumo que no fue que se lo incrementó, sino que se lo bajó, ¿verdad? Entonces,
Y luego dice, si el Dios de mi padre, el Dios de Abraham, su abuelo, y temor de Isaac, su papá, no estuviera conmigo, de cierto, o sea, si tú no tuvieras temor de que Dios está conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. O sea, a pesar de los 20 años que he estado aquí partiéndome, ¿verdad? El trasero aquí trabajando para ti, ¿verdad? Haciendo todo este esfuerzo para proveer para ti y para servirte, para que me dejes a las mujeres por esposa. Primero me engañaste, tuve que quedarme con la segunda, tuve que quedarme con la primera para tener a la segunda. Luego pasé 6 años trabajando fuertemente por el ganado. Y sabe Dios que si tú no vieras que Dios está conmigo y que es mi protector, ahora me diría, ¿sabes qué? Devuélveme todo y vete con las manos vacías. Pero Dios, y ahí viene la frase, ¿no? Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. O sea, el hombre dice, pero Dios intervino y suspendió esto. Vio el trabajo de mi aflicción, el trabajo de mis manos y te reprendió anoche. Eso significa que Dios salió en mi defensa. Dios interviene en tu defensa. Yo recuerdo cuando Jesús habla de la historia de la viuda que está orándole al juez injusto y le clama al juez injusto. Y dice que al final del día el juez le va a hacer caso por la insistencia. Eh, Dice que defiéndeme, Señor, de mi adversario. Entonces Dios nos defiende de nuestros adversarios. ¿Cómo? Interviniendo. Luego pasa Jacob ya tiene a su hijo, a sus 12 hijos, las 12 tribus de Israel, y tiene a José. José lo tiene justamente con Rebeca, es el primer hijo de Rebeca, la que él tanto amó, por la que trabajó los segundos 7 años, o sea, para completar 14. Y ese era uno de sus hijos predilectos. Y José, bueno, conocemos la historia. José se va a ir a Egipto, van a Egipto, los hermanos lo engañaron, dijeron una cantidad de cosas. Y dijo Israel a José en Génesis 48:21, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros. Están en Egipto ya, ¿verdad? Y dice, he aquí yo muero, pero Dios. O sea, yo soy el último patriarca, yo los abandono, tengo que irme, ya está mi padre Abraham, murió hace años, mi padre Isaac, o sea, mi abuelo Abraham, mi padre Isaac y yo muero, pero Dios estará con vosotros aquí en Egipto y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Eso pasaría 400 y tantos años después, ¿verdad? Cuando viene Moisés y todo lo demás que regresan a Israel. Pero en este tiempo a José le iba muy bien en Egipto y había pasado todo su sufrimiento. ¿Ok? Ahora, en Génesis 50, estamos hablando de que cuando Jacob muere, los hermanos de José tienen miedo de que ahora José los mate, porque estos hermanos entregaron a José, ¿ok? Ellos entregaron a José, querían matarlo, luego lo vendieron como esclavo y José milagrosamente sobrevivió en la casa de Potifar, prosperó, luego estuvo preso y se convirtió en la mano derecha de Faraón. Viene una gran hambruna y el pueblo y la familia, los hermanos de José van a Israel, a Egipto a buscar alimento porque gracias a un sueño que tuvo el faraón, que Dios se lo reveló a José y por eso se lo puso de su mano derecha, gracias a ese sueño, Egipto se preparó durante 7 años de abundancia y almacenó grano y almacenó alimento. Y cuando vinieron los 7 años de vacas flacas, de sufrimiento, todo el mundo tenía que ir el único que tenía dinero, el único que se había previsto esto era el pueblo de Egipto, los líderes de Egipto. Y ellos estaban básicamente alimentando al mundo al precio que ellos querían y todo el mundo estaba sometido a ellos. Y llegaron también gente del pueblo de Israel, obviamente, incluidos los hermanos de José. José, finalmente, pues, él se le presenta a sus hermanos, trae a su papá, está con su hermano menor, el otro hijo de Raquel. En fin, lo pasa muy bien, pero cuando muere el papá, cuando muere Jacob, los hermanos dicen, ahora sí, nuestro hermano no nos ha matado porque estaba esperando que nuestro hermano estaba esperando que nuestro padre muriera para no darle tristeza. Pero ahora que nuestro padre se murió, nos va a matar a todos. Pero en Génesis 50:19, José les dice, esto está en la Biblia de las Américas, no es la versión de la Reina Valera, dice, pero José les dijo, no temáis. O sea, muchachos, no se preocupen, no los voy a matar. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis hacerme mal,
pero Dios. La versión Reina Valera dice más Dios. Pero como estoy hablando de pero Dios, usé una versión diferente, me perdonan el truco, pero es que quiero quedarnos con la frase pero Dios, porque es un sinónimo, ¿verdad? La Biblia de las Américas dice, pero Dios lo tornó en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. Ahora pues no temáis, yo proveeré para vosotros y para vuestros hijos, y los consoló y les habló cariñosamente. Entonces otro, pero Dios. O sea, ustedes hicieron daño para mí, ustedes quisieron matarme, ustedes planificaron todo para hacerme mal, pero Dios. De nuevo estamos hablando de la defensa. Si adelantamos muchos siglos, llegamos a la época de Cristo, ya Jesucristo resucita, y después que Jesús resucita, empiezan los apóstoles a predicar, y hay un hombre muy ungido de Dios que se llama Esteban, que es el primer mártir, la primera persona que los fariseos, guiados por Pablo, apedrearon por Saulo, ¿verdad? Antes de convertirse en el gran apóstol. Y Esteban, antes de que lo apedrearan, él está predicando y empieza a contar toda la historia del Antiguo Testamento para llegar hasta Jesús. Empieza a dar una charla magistral, una disertación para que todo el mundo entendiera por dónde venían. Un resumen extraordinario de la Biblia, vale la pena leerlo. Y entonces eso está en Hechos 7. Y él está hablando ahora, viene hablando de todos, de Abraham, de Isaac, y luego llega a José. Y en Hechos 7:9 dice, los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, ¿verdad? Que fue lo que les conté ahorita. Sus hermanos entregaron a José y lo vendieron para Egipto. Y el mismo Esteban, contando esta historia, en el libro de los Hechos dice, pero Dios estaba con él. Pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Entonces vemos nuevamente que aún en el futuro, después que todo eso pasa, vemos, no en el futuro nuestro, en el futuro de José, muchos años después, Esteban recontándole, usaría la misma expresión. Sí, sus hermanos, nuestros propios patriarcas, vendieron a José para hacerle daño, pero Dios intervino, pero Dios impidió que esto sucediera. Yo creo que es maravillosa esta expresión, e insisto, trata de agarrarla, guárdate, apropiate de esa simple frase. Más adelante pasan algunos siglos, diría yo, sí, hasta el año 1000 antes de Cristo, y tenemos el gran rey David, y tenemos a Saúl desesperado por matarlo. Saúl se volvió una obsesión para él, lo seguía de día y de noche, ¿no? Yo a veces pienso, debe ser difícil que alguien te persiga un día, ¿verdad? Que te escapes de un ladrón, que te escapes de unos secuestradores, debe ser un tremendo susto. A algunos de ustedes les ha pasado. Pero imagínense ustedes que pasen años y el rey, con poderío, con ejército, te esté persiguiendo día y noche. Primera de Samuel 23:13 dice, David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. O sea, Saúl en ese momento lo dejó descansar. Y luego dice, verso 14, y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, ¿verdad? En cuevas, en montañas, y habitaba en un monte, en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días. Imagínate eso, no tienes un fuerte, no tienes un lugar de defensa, sino unas cuevas con tus soldados de confianza, o trepado en una montaña, en una cornisa donde pudieras vigilar y monitorear quién se acerca, en pleno desierto, pasando frío, pasando dificultades. Dice, y Saúl lo buscaba todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. De nuevo, es defensa de Dios. Si tú pones a evaluar, te vas a dar cuenta que tú has afrontado muchos peligros, muchas circunstancias que ni siquiera te has dado cuenta, pero Dios sí se ha dado cuenta y Él ha intervenido. Por ejemplo, cuando pienso en mi propia vida, yo nací por milagro. Mi mamá me contó que yo tenía el cordón umbilical y me había dado 2 vueltas en el cuello. Yo me estaba ahorcando con mi propio cordón umbilical. A mi madre tuvieron que hacer una gran apertura para poder sacarme y casi perecemos al menos uno de los dos, o pudimos haber perecido los dos. Además, eso fue si de mi edad, hace 20 años, pues la tecnología no es la misma que hoy. No, en la época que fue en los 60s, imagínense ustedes, ¿verdad? No había la tecnología que tenemos hoy. Sin embargo, creo yo pero Dios intervino. Yo estuve perdido en muchas cosas, ¿verdad? Mucho licor, muchas peleas. Yo me acuerdo que
que era muy violento con un grupo de amigos míos. Y en una oportunidad fuimos a pelearnos con una gente de otro barrio, de otro lugar. Y cuando llegamos había un montón y tuvimos que huir. Y cuando salimos corriendo el grupo, recuerdo que me pasó por acá una piedra, como un pedazo de bloque grande que me pasó por acá, que me rozó la oreja y siguió, que yo digo, Dios mío, si esto me hubiera pegado en la cabeza, primero que venían atrás persiguiéndonos, o sea que si me hubiera caído allí, me hubieran dado una paliza después, pero solamente con la pedrada quizá me hubiera dejado por lo menos con un problema cerebral o algo por el estilo. El 17 de agosto del 91 tuvo un accidente que realmente uno dice, Dios mío, yo quería vender el auto y las personas para venderlo para venderlo por partes, que venían a comprármelo para venderlo ellos por partes, porque el carro parecía un acordeón, un carrito pequeño, un Fiat Tucán, estaba aplastado por los dos lados. Un carro me atropelló, me subí por la grama de una autopista y choqué contra un poste de luz y se cayó un poste de luz. Y las personas que venían a comprar las partes del carro me decían, no, no, yo no quiero un carro con muertos. Y decían, no, yo estaba manejando ese carro. Me dicen, mentira, tú no puedes estar ahí. Quien fuese que estuvo manejando ese carro tiene que estar muerto. Yo decía, señor, yo estaba allí en ese auto. Entonces, aun cuando yo fui enemigo de Dios, estaba ahí completamente apartado de Dios, pero Dios intervino. Yo estaba apartado de él, yo estaba perdido, pero Dios tenía un plan para mí. Yo creo que Satanás me quería matar desde el nacimiento, ahorcándome, pero Dios no lo permitió. Pasé por muchas dificultades, pasé por muchas rebeliones, pasé por mis propias cantidades, grandes estupideces, pero Dios me guardó, pero Dios estuvo conmigo. Y eso lo veo en la historia también de mi familia. Isaías 17:13, ahora es un profeta, ahora el gran profeta Isaías está advirtiendo de unos enemigos que van a venir porque el pueblo había pecado. Y le dice, los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas. O sea, le está profetizando a Israel. Vienen un montón de enemigos grandes. Va a ser tanta gente que va a sonar como si fueran muchas aguas. Pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Aquí vemos nuevamente el Dios que nos defiende y también que es una promesa, porque esto es a futuro. Entonces yo veo constantemente esas tres cosas, que Dios, cuando hay un pero Dios, hay un acto de defensa o de protección, hay una promesa, algo que va a pasar, y también la misericordia de Dios. Por ejemplo, ahora regresamos al tiempo de Esteban, ya Jesús vino, pagó por nuestros pecados, venció la muerte, venció a Satanás, resucitó y empiezan los apóstoles a predicar. Y Pedro, una historia muy conocida en Hechos 3, Pedro resucita a un paralítico. El paralítico quiere dinero y le dice, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate. Y el paralítico que todo el mundo conocía se levanta y wow, la gente queda en shock. Pero la gente viene a preguntarle qué pasó y cómo fue esto, y viene la gente a indagar, y vienen los que no quieren creer. Y en Hechos 3:14, él responde y él hace una explicación completa, Pedro. Dice, mas vosotros negasteis al santo y al justo, con mayúsculas, está hablando de Jesús, ustedes le negasteis, lo negasteis. Y dice, y pedisteis que se os diese un homicida, o sea, Barrabás. ¿Se acuerdan que Pilatos ofreció a quien quieren, a Barrabás o a Jesús, y la gente pidió al homicida Barrabás para sacrificar a Jesús? Dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. O sea, nosotros vimos a Jesús resucitado. Y por la fe en su nombre, a este, o sea, al paralítico que él acaba de sanar, que vosotros veis y conocéis, él le ha confirmado su nombre, su autoridad y la fe que es por él, dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. O sea, Pedro está explicando, ¿verdad? Aquí está este hombre, ¿sabes qué? Ustedes mataron al justo, ustedes hicieron estos pecados, ustedes prefirieron a un homicida, pero es ese Jesús el que fue resucitado y el que ahora por su poder, por su fe, viene aquí, obra y por el poder de su nombre, hace este milagro con esta persona que ustedes están viendo. Entonces todos estaban realmente impactados, ¿no? Y luego vemos que el Pedro, que era tan agresivo, una vez que vio a Jesús resucitado y estuvo lleno de su amor, su vida cambió porque ahora tiene compasión. Y dice en el verso 17, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. O sea, Pedro antes era muy agresivo. ¿Se acuerdan que se le cortó la oreja a Malco? Quiso matar a Malco, uno de los que venía a atrapar a Jesús, a capturar a Jesús.
Él dice, y ahora habla tan diferente, dice, mas ahora hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, o sea, Caifás y todos los gobiernos y Pilato, mira, lo hicieron por ignorancia. Él dice, y luego agrega, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Pero Dios, ustedes lo hicieron por ignorancia, ustedes mataron al justo, al santo, prefirieron a un homicida, pero ustedes lo hicieron por falta de conocimiento porque no entienden. Pero Dios ha cumplido lo que había dicho los profetas. Dios no deja de cumplir, Dios no falla. Si Dios dijo algo sobre ti, no te guíes por las apariencias porque Él va a actuar. ¿Cómo? En algún momento de tu vida, puede ser ahora, puede ser dentro de 10 años, puede ser de una forma, puede ser de otra, pero vas a darte cuenta que en plena dificultad vas a escuchar un pero Dios, sí, esto va por este camino, pero Dios, sí, bancarrota, pero Dios, sí, este divorcio es inevitable, pero Dios, pero Dios, pero Dios. En 2 Corintios 7:5 está hablando Pablo, más bien está hablando ahora de su tristeza. Y dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en él, en todo fuimos atribulados, de fuera, de los externos, por conflictos, de adentro, por temor, estaban huyendo, acuérdense, estaban persiguiendo para matarlos. Entonces, él está contándole a los corintios, a la gente de Corinto, Dios mío, pasamos dificultades grandes, estábamos muy desanimados, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Es que hermoso. No solamente que nos defiende, no solamente que nos da promesas, sino también que nos consuela. Dios, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y es hermoso para mí esto, ¿no? Dice, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a nosotros, a vosotros, haciéndonos saber cuán grande afecto, vuestro llanto, vuestro amor. O sea, en el medio de la dificultad, a veces uno quiere que Dios lo saque del problema, pero a veces Dios te manda un consuelo, te manda una persona para que te dé alegría. Manda el consolador, que es el Espíritu Santo, o te manda a alguien. Eso es lo que mi mujer llama snacks, ¿verdad? A veces necesitamos una comida y quizá la comida no se ha dado, pero comemos un tentempié, un pequeño snack que nos mantiene en la batalla. Entonces, aunque esto no resolvía los problemas que tenía Pablo en este caso, él está siendo confortado. En el libro de Efesios, también un poco más adelante, estamos hablando de Jesús y está hablando de nosotros. Y dice esta frase, él dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, está hablando de nosotros, ¿verdad? De ti y de mí, que vivimos en nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, ¿verdad? Nos enojábamos por todo, éramos violentos, dice, lo mismo que los demás. Eso éramos nosotros, estamos perdidos en nuestros pecados. Verso 4, Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. No por nuestras obras, sino por la gracia. Qué hermoso, de nuevo la misericordia de Dios. ¿Qué nos está diciendo en este caso Pablo? Nos está contando, sí, estábamos todos perdidos, todos estamos en ese mundo perdidos, éramos por naturaleza hijos de ira, éramos agresivos, y lo mismo que los demás. Estamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, lo que se nos ocurriera, lo que nos provocara. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, Él vino a morir por nosotros, aun cuando no lo merecíamos. Y ni lo merecemos ni lo mereceremos nunca. Pero es su gracia. Por eso dice, por gracia, no por nuestras obras, por su misericordia, por su generosidad. Y por último, aunque como dije antes hay más, en Filipenses 2:27 Pablo está hablando de Epafrodito, uno de sus discípulos, y cuenta esto, dice, pues en verdad estuvo enfermo, Epafrodito estaba enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. No estaba enfermo, a punto de morir. Estamos hablando siglo I, ¿ok? No estamos hablando de que lo llevaron a un superhospital y le hicieron unos exámenes, unos testing y le pusieron unas vacunas y le dieron vida. No, estaba muriéndose un querido discípulo, Epafrodito. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, dice Pablo, para que no tuviese tristeza
para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces yo veo que hay muchos peros Dios en la Biblia que tienen que ver con defendernos, con promesas y con misericordia o con las tres cosas juntas. Yo quiero invitarte a que pienses por un momento, ¿cuántas veces en tu vida ha habido un pero Dios? O ha habido un pequeño snack, como le decía antes, donde tú esperas algo grande, sin embargo, algo indirecto te consuela y te ayuda a seguir. De repente un consejo de alguien, una sonrisa, alguien que te dio aliento, alguien que se tomó tiempo para animarte. Tú estabas desanimado, porque o sea, no todo es de vida o muerte. Estaba desalentado, pero Dios envió a alguien. Estaba sin trabajo, pero Dios me proveyó de un trabajo. Primero, ojalá el trabajo, pero también a veces es, bueno, alguien me invitó a comer. No tenía nada y me regaló un dinero, me dio una ofrenda. Me mandaron un mercado a mi casa y me mandaron comida. Pero Dios interviene en la vida de su pueblo. Dios interviene en la historia de su gente. Dios conoce el futuro y conoce el presente. Y Él conoce lo que estás haciendo ahora y lo que vas a hacer más adelante. Así que obedece a Dios, camina con Dios, invita a Cristo a tu vida y a que te perdone tus pecados si no lo has hecho. Reconócelo como tu único y suficiente sanador y dale espacio para que Él intervenga. Para que cuando venga dificultades a tu vida, una amenaza, Él sea tu defensor. Para que cuando venga tristeza, Él te ponga misericordia. Para cuando estés perdiendo el aliento, Él te dé sus promesas. ¿Y cómo te las va a decir? Pero Dios. Tu historia, si la pudiéramos escribir igual que la mía, sería muchos más pero Dios que en la Biblia. Sería, Eduardo hizo esto, pero Dios. Eduardo se apartó de Jesús, pero Dios. Eduardo pecó en aquello, pero Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, tuvo misericordia de él. Y donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pero Dios estaba siendo atacado, tuvo este accidente horrible, pero Dios impidió que muriera. Y uno dice, pero ¿por qué otros casos sí permite que muera? No entendemos, pero algún día vamos a entender que hay otro pero Dios, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Yo digo esto con mucha sensibilidad para personas que dicen, bueno, en tu caso sí, Eduardo, tú estás hablando de un accidente o de una enfermedad y fuiste sanado. Entonces, para ti fue un pero Dios, pero para mi hijo no fue así, para mi papá no fue así. Y te repito, pero Dios entiende lo que nosotros no entendemos. Algún día vamos a entender su corazón. Su corazón es siempre bueno. La Biblia dice que Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Su voluntad siempre es buena. Toda buena dádiva, todo un perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de una variación. Nada puede recibir el hombre, Juan 3:27, sino que fuese dado del cielo. Asaf dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti y fuera de ti? O sea, Dios es bueno en esencia, su naturaleza es bueno, Él no hace daño. Y si sufrimos cosas, tiene que ver con otras razones que hemos hablado en otros programas, con maldiciones generacionales, con el mundo caído, con las consecuencias de nuestros propios pecados. Pero Dios, que está infinito en su misericordia, tiene cuidado de nosotros y al que viene a Él, Él no le echa fuera. Así que si quieres vida eterna, este es el momento para pedírsela. Pues, tu historia va a ser, bueno, él estaba apartado del mundo, estaba perdido en sus delitos y pecados, estaba amargado, estaba frustrada, estaba en este proceso, pero Dios hizo su obra en ti y en mí. Gracias, este fue Eduardo Villegas en tu programa Para Vivir, que el Señor te bendiga y hasta la próxima oportunidad.